Ok. Necesitamos que el staff nos apoye con la autorización para compartir pantallas. Ok, bueno, ahorita. Bueno, pues bienvenidos a todos en esta mesa 5 de ponencias que vamos a presentar en este 20º Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector. Esta mesa, la temática es las alternativas de acción desde la sociedad civil. Tenemos la participación de 4 investigadores. Ahorita, por el momento, tenemos a 2 de ellos. Es Víctor Daniel Jurado Flores, que nos va a presentar una ponencia sobre estructura relacional de las organizaciones de la sociedad civil en Reynosa y Matamoros, un modelo jerárquico o un modelo policéntrico. Él es representante del Colegio de Tamaulipas. Posteriormente tenemos a José Alejandro Haidar Cerecedo, quien nos va a presentar la gestión social en redes de las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos otras 2 ponencias. Una de ellas es de Ana Karina Caballero Sosa, que nos va a presentar el protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual de la Universidad de las Américas Puebla. Y posteriormente Arturo Castillo del ITESO, que nos va a hablar del empoderamiento pacifista desde la sociedad civil. Estos 2 últimos autores esperemos que se vayan reuniendo con nosotros. Entonces, la dinámica va a ser de esta manera. Cada expositor compartirá su pantalla, hará su presentación alrededor de 12-15 minutos para que nos dé tiempo para que al final hagamos una sesión de preguntas y respuestas, ya sea que las hayan presentado en el chat. Nuestro compañero Ausencio Miranda de CEMEFI está apoyándonos como staff en todo momento. Igual Lorena Lozano, por parte de la Universidad de las Américas Puebla, está con nosotros para cualquier problema técnico o de seguimiento mismo que tengamos. Entonces voy a pedir a los ponentes vayan preparándose. Primero va a estar con nosotros Víctor Daniel Jurado Flores, ¿sí? Y a los demás participantes pueden estar escribiendo sus comentarios, sus preguntas en el chat, para que al final, no al final de cada ponencia, sino al final de todas las presentaciones, hagamos un resumen de las mismas y nos apoye Ausencio Miranda con las preguntas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar el tiempo. Por favor, Víctor, si quieres compartir tu pantalla y empezar. Los demás tenemos nuestro micrófono cerrado y estamos, puedes empezar. Ahí ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Ok, bueno, buenos días, un saludo a la gente, a los integrantes de la mesa y a la gente que se interesó en los contenidos de esta mesa. Miren, yo lo que les voy a presentar es una ponencia que se derivó de un artículo que escribí en una revista que se llama Analéctica, por si lo quieren consultar. Bueno, el título es la estructura relacional de las organizaciones de la sociedad civil en Reynosa y en Matamoros, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba ver era si la estructura de la sociedad civil obedecía a un modelo jerárquico vertical o si obedecía a un modelo policéntrico descentralizado, ¿no? Entonces, ahorita vamos a discutir algunas cosas y luego les voy contando. Miren, los antecedentes, en la parte de antecedentes y problemática, lo que yo estoy planteando a partir de la revisión de la literatura es que digamos que la relación entre la vida asociativa, sociedad civil en general, el gobierno y la integración social, tiene características específicas partiendo de la forma en que las asociaciones se relacionan entre sí, ¿no? Y intraorganizaciones, la manera en que se relacionan con el gobierno, y a partir de esto, analizar qué tipo de infraestructura organizacional se genera, ¿no?
Entonces, yo lo que hago, o lo que hice, mejor dicho, es analizar esta situación desde una perspectiva del análisis de redes, ¿no? Para ver cómo se conectan las organizaciones entre sí y ver dónde están los puntos de quiebre o los puntos de conectividad, ¿no? Y también en análisis más avanzados, ver cómo contribuyen a la integración social, ¿no? O a la desintegración social, ¿verdad? Porque puede suceder. Entonces, en la ponencia utilizo el concepto de redes cívicas, pues es básicamente redes de organizaciones, ¿no? Y esta es definida como la red de vínculos colaborativos y de participaciones sobrepuestas entre organizaciones participativas, ¿no? Que normativamente son independientes del Estado y que ontológicamente actúan en nombre de intereses públicos y colectivos, ¿no? Esto de acuerdo a la reimpresión del libro de Tocqueville. Bueno, por otra parte, la sociedad civil, visto en clave de redes, se refiere a la red de asociaciones que representan intereses y valores en una sociedad, ¿no? Pero está la condición de que sus unidades constitutivas no sean controladas por el Estado, ¿no? Entonces, es una versión como tripartita, el Estado, el mercado y la sociedad, ¿no? Algunos de los supuestos que maneja la literatura es que en las sociedades civiles fuertes, esta red asociativa es densa, es muy autónoma respecto al Estado y tiene un nivel alto de autorregulación. Esto significa la autorregulación que los conflictos o las diferencias se resuelven por los canales institucionales, ¿no? Y no por mecanismos informales o personalizados. Y bueno, ahí están las referencias por si les interesa. Otra parte de la problemática es que se discute la relación entre sociedad civil y democracia, ¿no? Entonces, una parte del cuerpo de literatura equipara la presencia de sociedad civil con mayor democracia, ¿no? Entonces, los pusieron históricamente en términos antagónicos, sobre todo en Latinoamérica con los gobiernos autoritarios, donde la sociedad civil era las virtudes democráticas y el Estado pues, era el mal, ¿no? Entonces, históricamente, la resistencia al autoritarismo creó unidad entre los movimientos sociales, las ONGs, etcétera, ¿no? Pero la literatura menciona que cuando se regresa ya a un régimen democrático, se fragmenta, ¿no? Porque cada sector de la sociedad civil tiene visiones distintas, ¿no? Entonces, lo que se discute ya de fondo es de que si la mera presencia de la sociedad civil es una causa. Algunos autores dicen que no y ponen ejemplos, ¿no? De que sociedades organizadas y movilizadas pueden estar polarizadas, ¿no? Y ser poco hospitalarios para la democracia, ¿no? Entonces, la justificación, o lo que podría llamarse como justificación, es que en América Latina, en la década de los 80, con las políticas de ajuste estructural, afectó la naturaleza de la incipiente sociedad civil y de los movimientos sociales y todo, ¿no? Y también de la estratificación social. Se intensifica la dualización social, o sea, la desigualdad y todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Pero por otra parte, el Estado también se bifurca, ¿no? Se rompe y muestra dos caras, según la literatura. Una que es liberal democrática, regida por institucionalidad, y la otra que no es liberal, ¿no? Y es clientelista, corporativa, autoritaria, ¿no? Y que pues viene del corporativismo mexicano, ¿no? En el caso de este país. Entonces, las políticas de apertura económica, ¿no? Neoliberales, como le dicen en algunos lugares, creó como condiciones para dos tipos de relación con la sociedad civil, ¿no? Una para los grupos de interés, muy institucionalizada, y la otra, la otra parte de la sociedad civil, la sociedad civil débil, ¿no? Entonces, una parte de la sociedad civil gana, que son los grupos de interés, otra parte de la sociedad civil pierde, que son las ONG, las ACES y todo eso, ¿no? Entonces, existen dos tipos de relación, ¿no? Lo que se le llama el polo cívico y lo que se le llama el polo desorganizado. Entonces, el polo desorganizado, pues, es más susceptible a tener
retratos de tipo clientelar, corporativa. Esta inquietud, como de esta sospecha, responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es más que democrática en una sociedad algunos rasgos de residuos autoritarios? Alternancia en 2016. A pesar de que hay un cambio de partido político, muchos elementos del régimen anterior siguen dominando la escena política, ¿no? Y que hay un bajo imperio de la ley, etcétera, ¿no? Bueno, para irme un poquito más rápido, lo que se busca es analizar las propiedades formales de las redes cívicas, ¿no? Entonces aquí hay dos modelos, hay muchos más, pero aquí me interesa contrastar dos, si es policéntrico o si es jerárquico, ¿no? Porque dependiendo del tipo de estructura, podemos saber el tipo de interdependencia que se genera, ¿no? Por ejemplo, una estructura jerárquica, y es la hipótesis que se va a responder, bueno, la pregunta de trabajo que se va a responder, una estructura jerárquica implica que haya pocas organizaciones centrales y que a partir de estas se haya un barrio que están ahí más fuera del juego institucional, ¿no? Mientras que una estructura policéntrica tiene múltiples agrupamientos, ¿no? Es distinto, no es vertical. Entonces, la forma que tengan estas redes nos da indicios de la movilización potencial que puede haber, qué tan robusta es la red y la interdependencia organizacional, ¿no? En la metodología, los datos los recolectamos en unas jornadas que hizo la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado, jornadas de profesionalización donde agruparon a todas las OSCs o a la mayoría. Y bueno, el método fue encuesta, ¿no? Se les aplicó un instrumento. En uno se recogieron las características organizacionales del sector y en el otro diseñamos un instrumento para medir lo que es la colaboración en redes, ¿no? Se encuestaron a 17 organizaciones en Matamoros y a 36 en Reynosa. En el segundo cuestionario, que son los resultados que va a presentar, se responde de manera binaria, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, organización 1, ¿has colaborado con esta organización? Sí, pones 1, ¿no? Si no, pones 0, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscábamos era ver si había intercambio de información e intercambio de recursos. Ya después se pondera todo esto y se genera la matriz relacional, ¿no? Lo que yo analicé o calculé fue lo siguiente. Calculé los indicadores de centralidad, a cual se refiere a la importancia estructural de un nodo, ¿no? Qué tan en el centro está, ¿no? Dentro de la estructura de redes. Y en términos más conceptuales, implica que los nodos centrales o los actores centrales o las organizaciones centrales acumulan ventajas, ¿no? Porque son pasos obligados para el traslado de información o de recursos, o etcétera, ¿no? Por otra parte, está el otro indicador que es el de intermediación. Entonces, la intermediación implica un mayor control sobre los flujos a través de la red, ¿no? Controlas información y controlas recursos. Entonces, los controlas y los administras, ¿no? Entonces, si tú eres un nodo altamente intermediario, pues puedes decidir no pasar información a una organización o a otra, ¿no? Por cuestiones muy variadas, ¿no? Entonces, los nodos que son considerados intermediarios pueden filtrar información o incluso distorsionarla, ¿no? Por último, el último indicador que analicé es el lambda sets, que es más global y analiza la vulnerabilidad estructural. Identificar si quitas algunos nodos de la red, esta quedaría fragmentada y posiblemente se terminaría de dispersar, ¿no? Entonces yo medí estas tres cosas. Bueno, los hallazgos de antemano, disculpa por la calidad de los gráficos, ¿no? No pude sacarlos a mayor calidad, pero bueno, la idea, vean, aquí tenemos la red de horas y los tamaños, el tipo de figura, ciudadanía en general, jóvenes, y estos tres círculos rosados son los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, además del gráfico, podemos
sacar algunas medidas, ¿no? En el caso, la segunda es una fundación Libélulas de Esperanza. En tercer lugar está Hacen Red, que es como que la red de redes, el Asilo San Valentín y finalmente el gobierno municipal, ¿no? Estos son mientras que en Matamoros, la red con mayor centralidad es un asilo también, es el gobierno del estado y el gobierno municipal, y lo tenemos una fundación y finalmente el gobierno federal, ¿no? Vemos que en Matamoros hay más presencia, en Reynosa pues gobierna Acción Nacional y en Matamoros gobierna Morena, ¿no? Entonces, por eso quizá salen muy altos los gobiernos municipales y federales, ¿no? Y luego, en cuanto a la intermediación, tenemos la misma, las figuras representan tipos de organizaciones, es la mayor intermediaria en Reynosa, ¿verdad? Y básicamente son las mismas organizaciones las que están como central. La intermediaria es la Fundación Miguel Morales y finalmente el gobierno. Esas serían las organizaciones centrales, ¿no? Entonces ahí podemos ir respondiendo nuestras hipótesis de una red, ¿no? Es decir, si yo quito a esos dos actores, la red queda fragmentada, ¿no? Y ya no hay movilización ni nada, ¿no? Entonces, miren, aquí en el lado de Reynosa, si quitamos no, perdón, es al revés. En Matamoros, si quitamos a gobierno municipal, a gobierno del estado y al asilo Pan de Vida, la red se fragmenta, ¿no? Entonces son tres organizaciones. Y en Reynosa, si quitamos al gobierno del estado y a Fundación Libélulas de Esperanza, también queda fragmentada la red, ¿no? Entonces, ya por último, voy a leer textualmente algunas cosas. Miren, los indicadores de centralidad e intermediación indican que en ambas ciudades existe un núcleo de organizaciones centrales y que controla los flujos de información, ¿no? No solo los flujos de información, sino también los flujos de recursos, ¿no? Por lo que ejercen, deliberadamente o no, influencia sobre el resto de la estructura, ¿no? De organizaciones de la sociedad civil en estas ciudades, ¿no? Entonces, estos resultados, la estructura de la red de organizaciones en ambas ciudades es jerárquica, ¿no? Porque es vertical. Muy pocas organizaciones centrales que controlan todos los flujos de información y de recursos. Entonces, hay una centralización de las relaciones y de la influencia potencial en pocas de ellas, ¿no? No identificamos ninguna subestructura así autónoma que pueda contestarle a la centralidad. Y además se hipotetiza de que si estas organizaciones centrales dejan de participar en la red, esta queda fragmentada, ¿no? Entonces, ya por último, la alta centralidad de los niveles de gobierno y sus asociaciones subsidiarias entre comillas, por favor, indican que hay un control en el flujo de recursos e información que les permite hacer referencia para cualquier iniciativa de movilización colectiva de los sectores de la sociedad civil organizados y desorganizados, ¿no? Entonces, con ello, no existe una autonomía del sector, ¿no? Aparentemente. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el análisis de las transacciones que hay, ¿no? ¿Qué tipo de transacciones, qué tipo de recursos se están negociando en este sector, ¿no? Y entonces, a partir de esto, corroborar si existe realmente un arreglo corporativo o clientelar, o si el sector de la sociedad civil goza de la autonomía que enuncia la mayor parte de la literatura, ¿no? Entonces, pues, esto sería todo. Espero no haberme pasado, creo que sí, una disculpa. No, gracias, Víctor Jurado. No, realmente fue un minuto, no te preocupes, por eso no te avisé.
Pero muchas gracias, muy interesante tu participación. Vamos a darle tiempo a Alejandro, perdón, a José Alejandro Haidar Cerecedo, de la Universidad COT, México, que nos va a hablar sobre la gestión social en redes de organizaciones de la sociedad civil. Les comento que al final es cuando haremos los comentarios y las preguntas a todas las ponencias. Sí, adelante Alejandro, yo te avisaría si te llegas a extender. Sí, igual tienes los entre 12 y 15 minutos. Perfecto, ya empezamos a ver tu ¿Presentación presentación. ya la ven? Sí, ya, adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, Bienvenido. pues muchas gracias también por la invitación, la asistencia. Y bueno, pues al igual que Víctor, el enfoque sobre redes, esencialmente, y también parto de un marco conceptual y planteo que la gestión social, que es el punto medular de la investigación o de mi análisis, está en relación a campos de diferentes disciplinas que interactúan y son también diferentes campos sectoriales, donde hay conocimientos y prácticas, metodologías y técnicas para poder atender problemáticas pues multidimensionales de las poblaciones objetivos. En ese sentido, hablamos de áreas disciplinarias dentro de las propias organizaciones y fuera, en donde existe una sincronización de las mismas a través de protocolos. Es decir, que la gestión social de las organizaciones tienen modelos. Cada una de ellas ha establecido un modelo propio con personal experto, áreas especializadas, con protocolos validados para poder atender poblaciones con determinadas características. Esta población objetivo presenta, como lo plantea Fuentes, hay una vulnerabilidad en donde estas personas se ubican en una situación extrema, desesperada, en donde hay marginación, soledad, orfandad, discapacidad, violencia, maltrato. Y por otro lado, pues también tenemos a otro autor, Alonso, que nos plantea que pues las personas marginadas están fuera de una determinada realidad o proceso social, en las afueras de una convivencia tolerada. Es decir, la población objetivo en realidad está en una situación crítica. Y ese perfil de los grupos, de las familias, de las comunidades, debe ser perfectamente delimitado, demarcado, entendido por la organización, para que sepa perfectamente en qué forma su proceso de gestión social va a ayudar, apoyar, atender determinadas características específicas de la problemática. Y lo planteo también de que esta población, pues hay veces que son usuarias y beneficiarias, tanto directas como indirectamente. Es decir, que en algún momento estos apoyos que reciben las personas, los grupos, en las propias organizaciones o a través de las propias organizaciones, pues tienen características muy precisas, muy específicas, que les ayuda a mejorar su deterioro físico, mental, social. Puedes en un momento pensar en que un usuario
es la persona que recibe directamente el apoyo, pero también hay beneficiarios inmediatos que puede ser la propia familia, la comunidad, que se ve beneficiada por estos cambios de condiciones de mejoramiento en la calidad de vida de la población. Por ejemplo, en el caso específico de un asilo, el perfil del beneficiario, la persona de la tercera edad, pues evidentemente tiene una condición específica con base en el género, en la edad, en sus condiciones físicas, mentales, en las necesidades, expectativas, la medicación que muchas veces requiere tratamientos psiquiátricos en estos campos organizacionales, higiene que representa una dependencia para bañarse o asistencia para ir a los servicios sanitarios, el uso de pañal, por ejemplo. Y por otro lado, también tenemos para atender ciertas necesidades que pueden ser integrales, pues hay una estructura organizacional en torno a las áreas esenciales de enfermería, geriatría, cuidados e higiene, la alimentación, el propio hospedaje, los servicios de intendencia, lavandería del área administrativa sobre aspectos logísticos, por ejemplo. Y esta estructura organizacional con áreas sectoriales requiere de personal profesionalizado desde el punto de vista de competencias, pero también desde el punto de vista de actitudes, por las características propias del beneficiario. Y el reclutamiento y la selección de este personal tiene un elemento fundamental. Si no reúne los valores, el perfil de actitud para el tratamiento de personas con niveles de deterioro mental, entonces nos encontramos con un problema de ineficiencia dentro del propio proceso de gestión social. Y un elemento esencial es el contexto del propio beneficiario, que en este caso el perfil familiar, forma parte de un eslabón importante en red que permite aportar información para saber cuál ha sido la trayectoria de su familiar en torno a intervenciones quirúrgicas, antecedentes de enfermedades congénitas y el apoyo que se puede estar recibiendo sistemáticamente. En ese sentido, 4 variables son indispensables que integran una dimensión. El perfil institucional, el perfil del usuario beneficiario, el perfil del que directamente opera la gestión, los procesos, los protocolos, y el perfil del medio ambiente del paciente o de la familia. Ya puede ser la comunidad, puede ser el barrio, puede ser la escuela, etc. En este sentido, nos interesa saber qué es lo que se va a otorgar de servicios, de apoyos, cómo se van a llevar a cabo, qué protocolos validados y quiénes intervienen en estos procesos definidos como gestión de la propia organización. En ese tenor podemos entender en red interna para ciertos asuntos o procesos encontramos una relación directa entre la cuidadora y la enfermera y la cocinera, o el médico y la enfermera y la cuidadora, o el psicoterapeuta, el médico, o el familiar con el administrador, etcétera, etcétera. En un cambio de organización,
Por ejemplo, el modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia de sus hijas e hijos está documentada la fuente de mujeres, pues nos presenta básicamente 5 áreas de especialización en donde la familia víctima de violencia llega a ser atendido a través de un proceso, un proceso de gestión social en las áreas de refugios, y donde interviene pues obviamente el área médica, la psicológica, la de trabajo social, la jurídica, la educativa, y estas tienen procesos diferenciados en donde en algunas intervienen personal con disciplinas, especialidades muy concretas. Trabajadoras sociales, por ejemplo, que intervienen con las madres, las enfermeras y los médicos con las niñas o niños, el psicoanalista con la madre, puede ser el psiquiatra también, la psicóloga con el adolescente, la trabajadora y la mamá, la socióloga, la criminóloga con la mamá, la abogada con las niñas, o la pedagoga. Es decir, hay una relación en proceso de la población beneficiaria, usuaria, que va a recorrer el proceso de gestión social dentro de la propia organización, con base en sus normas, protocolos y la propia gestión que han establecido al interior de la propia organización. Pero por otro lado, también nos encontramos en este modelo con que hay una relación de información, comunicación y seguimiento entre cada una de las actividades que realizan las áreas especializadas y los expertos profesionales que están colaborando dentro y que tienen que ver con una red de relaciones de coordinación entre las partes dependiendo del proceso de información de cada familia, cómo se va desenvolviendo y qué áreas de especialidad tiene que coordinarse para en un momento tener el seguimiento adecuado del propósito fin que persigue la propia organización. Al fin y al cabo forma parte de su misión. En ese tenor, el propio modelo pues, nos presenta áreas externas también del propio modelo, en donde las áreas especializadas, la propia organización, tiene que, puede y debe tener relaciones externas, por ejemplo, con centros de atención de refugio externa, con institutos de especialización en atención a la violencia, que generalmente son áreas que tiene cada gobierno municipal, estatal, y que forma parte de un previo a la canalización de refugio, o el propio refugio puede tener elementos que le permitan hacer esta detección previa. También, por supuesto, las casas de emergencia, que son instancias para que la familia llegue acuda a esta mientras se identifica cuál es hacia dónde se va a canalizar. O las casas de transición ya después de que salen del propio proceso del refugio y que es una parte intermedia entre el refugio y su autonomía propia. Los servicios médicos especializados también son relaciones externas, las clínicas, hospitales psiquiátricos, los juzgados de lo familiar, los juzgados de justicia para adolescentes, los ministerios públicos, la Procuración Federal de Protección. Y en este sentido, hay redes internas, horizontales, verticales, diagonales. Hay redes externas que permean a otras organizaciones, que permean a gobierno, a poder judicial, y que implica que las diferentes áreas acudan, acompañen a la familia a estas instancias para darle seguimiento y darle
lógica esta misión institucional. Planteo dos casos específicos en el mismo terreno de las redes y las alianzas. En este caso, el Nutre a un niño, tiene un modelo para erradicar la desnutrición de niñas, niños. El modelo implicaba paquetes nutricionales, talleres de nutrición, con una evaluación en peso y talla. Evoluciona su modelo e incorpora a este modelo el apoyo, la asistencia, la colaboración provisional, pero con capacitación y acompañamiento, por ejemplo, del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural apropiada de la UNAM, en donde incorpora su tecnología en estufa ahorradora de leña en el hogar, o del Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable a través de un sanitario seco y cisterna capuchina, o la Fundación La Rústica, en donde se incorporan, en las familias se incorporan huertos, gallineros, la técnica del ombligo. Este elemento también se acompaña de una alianza entre todas estas tres, con una consultora y otro organismo, Project Concert México, en donde se hace un sistema de evaluación. Y en ese sentido, ya el modelo se acompaña de una ecotecnia de cada hogar en torno a las cisternas, a los sanitarios, a las estufas, y combina los indicadores que evaluaba, peso y talla, con hemoglobina. Todo este modelo va modificándose de acuerdo a cómo van incorporándose alianzas institucionales, consultores externos que permiten que el modelo evolucione a una posibilidad de ver el entorno, el contexto familiar y de la comunidad con respecto a la misión propiamente de la organización. En este otro ejemplo, por último, en el caso de Nacional Monte de Piedad y Un Kilo de Ayuda, también con un modelo integral para el desarrollo infantil temprano de niñas y niños menores de 5 años, en donde hay una orientación principalmente a mujeres embarazadas y cuidadoras, y este programa implica, este modelo, 3 programas: desarrollo físico, desarrollo neurológico, desarrollo comunitario. Y entonces lo que hace Nacional Monte de Piedad es que propone a consultores quienes realizan un plan de trabajo a 5 años. Y en este campo hace alianzas para consolidar un sistema de monitoreo, un sistema de información, una evaluación experimental aleatoria en comunidades rurales en Chiapas y Oaxaca, y hay una colaboración técnica y operativa financiera donde participa el Instituto Nacional de Salud Pública, el Centro del CIDE y el Instituto Nacional de Perinatología. Es decir, que yo lo que observo es que los procesos de gestión social con base en modelos para lograr atender a la población con características físicas, mentales, societales, representa incorporar personal especializado, un modelo con protocolos bien delimitados funcionalmente, con especialización disciplinaria y sectorial, que permita en estas dimensiones que me comenté poder hacer un acercamiento entre la estructura organizacional con sus protocolos, los especialistas, el perfil del beneficiario y su contexto, principalmente. Por mi parte es todo. Muchas gracias, José Alejandro, muy interesante. Definitivamente la gestión de los recursos humanos dentro de esas asociaciones es básica. Vamos a darle tiempo, por favor. Ahora va a estar con nosotros Arturo Castillo Ramos, que nos va a hablar del empoderamiento pacifista desde la sociedad.
si estás por ahí para poder compartir tu pantalla. Sí, muchas gracias. Buenos días. ¿Sí? Les voy a pedir un favor, cuando oigan una como alarma, porque no quiero yo interrumpirlos, van a oír y tienen 2 minutos para el cierre, ¿sí? Para poder seguir respetando. Realmente no ha habido exceso de tiempo, no se preocupen, pero les aviso para que ustedes estén a tiempo. Si gustas, a ver, todavía no vemos tu pantalla, ¿nos hace el favor? Sí, estoy... ¿Puedes quitar la tuya, José Alejandro? Porque seguimos teniendo la tuya, deja de compartir. Gracias. Y vamos a ver si nos puede compartir Arturo. Sí, estoy por acá queriendo activarlo. Pero no, varias opciones. Pero... No sé si Ausencio o Lorena nos podían apoyar para... Porque no Sí, vemos ya la está, pantalla. lo está trabajando ahorita, Lore. ¿Qué te Para marca? habilitarle e ir habilitando también a Karina para que cuando tenga su momento también pueda Sí, tener un tema habilitado. con el permiso. Me parece que salió de la sala, Arturo. A De ver, hecho, ya Arturo. volvió a ingresar. Arturo Castillo ya volvió a ingresar. Ya A ver, ya. sí, ya Ahora, está a ver. regresando. Sí, Ok. ya estoy por acá. Lo que pasa es que me pidió reiniciar la aplicación. Creo que me va a dejar compartir, pero no tengo todavía el permiso. Me lo quitó. ¿Me podrían apoyar por ahí? Ok, Listo, ahorita ya le cuentas con el damos el permiso. Gracias. Sí, mira, ya me da la opción. ¿Sí se ve? Perfecto. Ok, ya. Es correcto. Ya. Puedes empezar. Gracias, Arturo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Arturo. Gracias por la invitación y buenos días a todos y a todas. Voy a ir un poco para atrás. Bien, el título de la ponencia es Empoderamiento Pacifista desde la sociedad civil, en particular en el caso de Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Arturo Castillo y esta investigación se realizó en Mediteso. Bien. Antes de entrar al concepto de empoderamiento pacifista, quisiera ahondar un poco en los antecedentes teóricos, de dónde viene o de qué escuela de pensamiento se construye este concepto. Bien, está el campo de los estudios para la paz y los conflictos, o la investigación para la paz, que lo que plantea es un giro epistemológico, menciona Vincent Martínez, desde el cual se pueda mirar la paz desde diferentes ópticas para darle un cuerpo conceptual que permita construirla después de haberla observado. Entonces, bueno, se plantean en este giro epistemológico algún replanteamientos de conceptos que aparentemente ya estaban dados. En el caso de la paz, por ejemplo, se menciona que 4 características principales. Una de ellas es que se da de manera compleja, como ya se mencionaba anteriormente en las otras presentaciones, se da de distintas dimensiones. En el caso de la sociedad civil, por ejemplo, es muy evidente por la forma que toma la red. Y bueno, se da de distintos niveles y en cada relación. También se asume como conflictiva, contrario a lo que tradicionalmente se puede pensar, que a veces se entiende como antónimo del conflicto, pero más bien se propone la paz como una forma de transformación de conflictos, partiendo que el conflicto es inherente a las relaciones humanas, pensando en que tenemos distintos intereses, necesidades, posiciones. Cuando se habla de que es imperfecta, que le da nombre de hecho a la teoría de Francisco Muñoz que alberga este concepto, se habla de que ni la paz ni la violencia ocupan la totalidad del espacio en las relaciones humanas, por lo tanto ambas son perfectibles y a partir de observarlas y ver sus componentes pueden construirse y potenciarse las paces por un lado y también de construirse y reducirse las violencias por el otro. También se habla de que es transracional, es una propuesta de Wolfgang Dietrich que va más apuntando hacia la idea de paz, que está compuesta no solamente por tradiciones racionalistas o por tradiciones objetivistas, sino que hay un montón de factores que interactúan desde lo cultural, lo histórico, lo social, para ir dando esta idea de paz que después se puede transformar en un concepto. Es decir, todas las ideas de paz que se tienen desde hace miles de años, de las culturas, las tradiciones, tienen una fuente y también tienen puntos de encuentro y de desencuentro. Y todo esto puede ser un cuerpo conceptual más rico para poderlo observar.
Cuando se habla del poder, tradicionalmente se entiende como algo asociado, por ejemplo, con la dominación, con la jerarquía, una línea vertical en donde un actor, un agente puede realizar sus intereses a partir de la voluntad de su propia voluntad sobre la participación de otras personas, ¿no? En este planteamiento, el poder se entiende más bien de una manera horizontal, que tiende a pensarse en dimensiones, en cómo se ejerce el poder desde cada entidad o grupo que forma parte de una sociedad. Se habla de transformador, esto propuesto también por Hannah Arendt y Kenneth Boulding. El poder transformador se entiende como este que tiene la capacidad de modificar el entorno, pero de manera constructiva particularmente. Sé que puede sonar un poco distinto, contradictorio a lo que se suele pensar con respecto al poder, pero justamente esa es la propuesta epistemológica que sostiene este campo de estudios. Integrador también en el sentido de que el poder se potencia o se expande a partir de la integración de distintos poderes de distintas personas, ¿no? Y constitutivo, que ya un poco se puede inferir con las tres características anteriores, el poder constituye al sujeto, no es una cualidad del mismo, y eso lo que significa es que no es que alguien pueda tener, quitar, ganar, perder poder. De esta lógica, más bien de la escuela clásica, se entendería así. En esta corriente más postestructuralista se entiende como una característica que lo compone y que emana de la vida misma, ¿no? El empoderamiento, por su parte, se entiende de manera reticular, es decir, con forma de red, como también ya se había comentado anteriormente, y se da a través del proceso de concienciación propuesto por Paulo Freire, que refiere a la relación, a la comprensión más bien de la relación que se tiene con el entorno, con otras entidades humanas o con ecosistemas o grupos, ¿no? Cuando se hace consciente de estas relaciones, la posición y la dimensión de poder que se está ejerciendo, se pueden modificar prácticas, desarrollar capacidades, que es otro de los enfoques del empoderamiento. Capacidades, no solamente capacidades materiales, sino capacidades humanas en todo el espectro de la palabra. Y también satisfacer necesidades, que es de alguna manera el fin último del empoderamiento. Entonces, bueno, dicho lo anterior, pasamos a construir algunas definiciones que se revisan dentro del trabajo y se construyen justo para poder atender a esta relación entre sociedad civil y empoderamiento pacifista. El empoderamiento pacifista, entonces, podemos entenderlo, por un lado, en el proceso, como el proceso reticular de concienciación de las entidades humanas sobre sus capacidades para construir relaciones no violentas como medio para satisfacer las necesidades. Y por el otro, en el ejercicio integrador del poder que subyace a este saber, es decir, a esta concienciación, para transformar el entorno y los conflictos pacíficamente. Y la sociedad civil, por su parte, la entendemos como un conjunto de personas que de manera intelectual o colectiva y sin fines de lucro, inciden en la esfera de lo público para alcanzar objetivos sociales en favor del bien común. Se encuentran fuera de estructuras partidistas, públicas o empresariales, y de manera dinámica y conflictiva transforman las relaciones de poder para reivindicar los derechos de grupos y personas oprimidas. Es decir, no necesariamente una organización de la sociedad civil se tiene que asumir como constructora de paz, pero la mayoría trabaja justo en esos procesos de desarrollo, como es mencionada, neurológico, físico, humano, que a la par se podrían interpretar como procesos de empoderamiento. Y además tienden al bien común, lo cual también está asociado mucho a la construcción de paz. Ahora vamos a ver también que hay organizaciones que sí lo asumen, lo observan, y que la concienciación de su actividad parte justo desde el planteamiento de la paz. Y bueno, la problemática del estudio, para describirlo, contextualizarlo un poco, podemos decir que la sociedad civil, organizada mediante distintas figuras asociativas, dedica su actuar a contribuir al proceso de construcción de paz, a la vez que desarrolla capacidades para construir autonomía. Y el incipiente concepto de empoderamiento pacifista contribuye a comprender estos procesos. Sin embargo, no se conocen estudios acerca de la manera en que estas agrupaciones sociales participan en el desarrollo de dicha forma de empoderamiento. El concepto de empoderamiento pacifista, así como los estudios de paz, son relativamente nuevos. La investigación para la paz se puede enmarcar de manera formal en el siglo pasado. El empoderamiento pacifista más bien se atiende a principios de este siglo, finales del anterior, y por lo tanto es un concepto que todavía está tomando cuerpo, pero que ya trae toda esta otra base que se comentaba en la diapositiva anterior.
Bien, para las preguntas de investigación hubo 4 específicas que estaban pues, enfocadas a las ideas de paz, por un lado, entender cómo se relacionan de las personas que participaron en las entrevistas, a los retos que tienen las agrupaciones para construir paz y a las estrategias que suelen implementar para alcanzar estos fines. Por el tiempo de la presentación voy a enfocarme nada más en la pregunta de las capacidades que tienen las personas que participan en estas agrupaciones, tanto como colaboradores como las que participan en las intervenciones. Y bueno, estas 4 preguntas buscan responder a la pregunta general de la investigación, que es de qué manera contribuyen las agrupaciones sociales al proceso de empoderamiento pacifista en Guadalajara. Entonces, bueno, para contextualizar la metodología, se hizo desde un enfoque cualitativo. La unidad de análisis fueron las agrupaciones sociales, en este caso sí, dedicadas explícitamente a la construcción de paz. Y los instrumentos que se utilizaban fue una revisión hemerográfica, y 5 entrevistas y un grupo focal a miembros del colectivo CEPAS, un colectivo de aquí de Guadalajara, del que formo parte hace tiempo. Y bueno, los participantes a su vez representan a agrupaciones o organizaciones de la sociedad civil que componen este colectivo. Se utilizaron herramientas tecnológicas, ya estaba entrada la pandemia cuando se llevaron estas indagaciones. Para eso se grabaron las entrevistas por Zoom, se procesaron los audios por medio de Amber Script para hacer las transcripciones, y Atlas T fue el programa de análisis de datos cualitativos que se utilizó para codificar la información recuperada en estos instrumentos. Del lado derecho se ven en los círculos naranjas el número de citas por cada categoría de análisis. Estas categorías de análisis se construyen como lentes para poder observar el objeto de estudio de esta investigación. No voy a andar tampoco mucho en cada una por el tiempo, más bien es de forma ilustrativa. Y por acá en la recolección de información podemos ver algunas de las agrupaciones que se describen en esta revisión hemerográfica del primer capítulo del estudio, y las actividades también que se alcanzaron a mapear. Del lado derecho se ven estos instrumentos de investigación, las organizaciones que formaron parte a través de miembros, en su mayoría fundadores de estas organizaciones, y que todas forman parte del colectivo CEPAS, como ya se mencionaba. Y bueno, con respecto a la pregunta específica de las capacidades y la categoría de análisis de capacidades para la paz, se tomaron 4 características que son de Hernández Delgado, que traen, bueno, por un lado están las transformadoras, que refieren a la habilidad de humanizar al otro o a la otra para acercar distancias, evidenciar posibilidades de tránsito de lo destructivo a lo constructivo. Las negociadoras, por su parte, son las que están asociadas al correcto o al adecuado proceso de paz, cómo se van tejiendo diálogos, son un poco más objetivas. Las dialógicas tienen que ver con cómo se tiende y se intercambia el diálogo, se intercambia la información, y las políticas más bien tienen que ver con la capacidad de generar acuerdos, interdependencia, relaciones, cooperación. Se ven aquí en las barras algunos de los ejemplos que se identificaron dentro de los instrumentos de investigación. Arriba en el cuadro naranja se ve la cantidad de citas por cada categoría de capacidades. Vemos, por ejemplo, las transformadoras, algunas de ellas son la empatía, es una de las más sonadas, la inteligencia interpersonal, la intrapersonal también, la solidaridad, el respeto, el reconocimiento. Todo esto se puede entender como valores, pero también son capacidades que se desarrollan. Es decir, uno puede desarrollar la empatía a través de ciertas dinámicas, ejercicios, experiencias, vivencias, ¿no? Y hay organizaciones de la sociedad civil que en buena medida trabajan con estas capacidades. En el caso de las negociadoras, se piensa, por ejemplo, en el pensamiento complejo, en la reflexividad, el pensamiento crítico. En las dialógicas, la escucha activa, la comunicación asertiva, la resiliencia. Y en las políticas más asociadas con cooperación, con generación de redes, de acuerdos. Y bueno, antes de, ya estamos llegando aquí a la última lámina, no sé cómo voy de tiempo, pero se presentan aquí nada más 2 de las conclusiones a las que se llegaron. Una de ellas es que los aportes de las agrupaciones al proceso de empoderamiento pacifista son complejos, como se mencionaba, diversos, y se dan desde distintos niveles. No siempre escalonados, puede ser o no, pero algunas organizaciones trabajan dentro de unos campos, otras en otros. Pero podemos observar acá, por ejemplo, la concienciación como el proceso que detona o como más bien el factor que detona este proceso de empoderamiento. La concienciación, una vez que se entiende la relación que existe en un tema en particular, puede ser económica, política, cultural, social, con el entorno,
Se puede hacer también un trabajo de manera interior. Muchas de las agrupaciones comentaban la importancia de esto cuando se trabaja en agrupaciones sociales, cómo también se va reeditando la persona que trabaja por la paz y haciendo ciertas valoraciones y modificaciones en la manera de interactuar y de relacionarse, no solamente dentro de las actividades de la agrupación, sino de manera profunda o personal. Después se ejerce el poder propio justo para transformar el entorno y esto se puede hacer de manera individual o se puede hacer de manera colectiva, cuando ya empiezan a darse origen a estas agrupaciones, ya sea formales o informales. Después, el siguiente nivel, ya muy asociado al tipo de capacidades políticas, tiene que ver con la cooperación de agrupaciones, como estas organizaciones se relacionan entre sí para alcanzar fines mayores. Y la articulación también con otros sectores, esta estructura tripartita que comentaba Víctor en la presentación, ¿no? Cómo se puede interrelacionar la sociedad civil, el sector privado o el sector público para trabajar por la paz. Y sobre todo, qué rol juega la sociedad civil en este proceso de empoderamiento pacifista. Otra conclusión fue que como parte del proceso de concienciación, las agrupaciones logran dar cuenta de las capacidades a desarrollar y las necesidades a satisfacer, así como las relaciones de poder que están presentes en el contexto de sus intervenciones. Es decir, esta concienciación, digamos, con fines de paz, tiene que ver con entender de qué manera lo que estoy haciendo reduce algún tipo de violencia, y no refiriéndonos a las violencias directas, como la física, psicológica, la patrimonial, sino más bien pensando, sí, en las directas, pero también en violencia estructural o violencia cultural. La primera tendría más que ver con el acceso a derechos y la segunda con actitudes y valores. Son estas violencias simbólicas que se encuentran presentes en la sociedad de distintas maneras y no necesariamente visibles, ¿no? Los siguientes pasos que se buscaría explorar a partir de este estudio sería, por un lado, el desarrollo y la aplicación de un instrumento metodológico justo para valorar o evaluar las capacidades para la paz que desarrollan las intervenciones sociales, ya sea de la sociedad civil o también las intervenciones que puedan llegar a ser públicas desde el sector público o filantrópicas desde el sector empresarial. Y el estudio comparativo, que también sería otro punto interesante a buscar, entre cómo trabajan o cuál es el rol que juega cada uno de los sectores, ¿no? Para también poder identificar de manera más nítida el papel y el desarrollo que puede tener la sociedad civil en este campo. Entonces, a propósito del tema del congreso de esta edición, que tiene que ver con repensar los roles de la sociedad civil, quisiera compartir algunas de las preguntas que arroja esta investigación en el contexto de la pandemia. Por un lado, ¿cuál ha sido el rol de la sociedad civil organizada en esta dinámica altamente cambiante y conflictiva? ¿De qué manera se han generado redes de cooperación entre los distintos sectores para contrarrestar la violencia estructural y generar condiciones de paz positiva, que es otro concepto también de este campo de estudios? ¿Qué pasa si procesos de concienciación se han detonado a raíz de esta crisis? ¿Y cómo observar el balance de paz imperfecta en el entorno local, nacional y global? Es decir, este juego que tiene las paces, o que se pueden ver, a lo mejor la violencia estructural se ha incrementado mucho con la pandemia, ¿no? El acceso a los derechos se ha reducido, incluso se han contrapuesto un derecho humano frente a otro en la toma de decisiones públicas. Y cómo la sociedad civil ha respondido a esta violencia estructural articulándose y generando alternativas, estos comedores comunitarios u otras búsquedas de asistencia o de desarrollo de capacidades y satisfacción de necesidades. Y de qué manera pueden instrumentarse las nuevas tecnologías de la información para construir paz en este contexto. También es una pregunta que pues sabemos que las tecnologías de la información están jugando un rol cada vez más importante, la pandemia lo ha hecho muy evidente. ¿Cómo se construye paz desde las redes de información? Entonces, bueno, con esto concluiría, agradeciendo mucho la atención y también agradeciendo especialmente al doctor Gerardo Pérez, que estuvo en buena medida orientando y guiando este trabajo. Entonces, muchas gracias por esto. Por acá dejo también el correo electrónico de contacto en caso de que fuera de utilidad. Y pues muchas gracias por la invitación. Buen día. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante tu trabajo, los que han manifestado, la categorización que lograste. También estuvo muy interesante y tus preguntas pues nos dan pie para seguir investigando en esa línea. Bueno, vamos a darle el tiempo, por favor, ahora a Ana Karina de la Universidad de las Américas, que nos va a hablar sobre un protocolo contra el acceso, un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla. Bienvenida, Karina.
Hola, Sí, buenos días, muchas gracias. si quieres compartir tu pantalla. Claro que sí. Ok, iniciamos y lo mismo, ¿eh? No te preocupes, oirás una alarma y ahí ya tienes 2 minutos para cerrar. Si es Muchísimas que gracias. es tuyo el tiempo, bienvenida nuevamente. Muchas Escuchamos. gracias. Ofrezco una disculpa antes que nada porque sé que tal vez moví un poco el tema de las mesas, estaba perdida justo en otro bloque. Pero bueno, mi nombre es Ana Karina Caballero Sosa y mi tesis de investigación, es el protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas Puebla. Es una propuesta pues en vías y con la intención de que en algún momento se llegue a implementar, ¿no? En la universidad. Entonces, pues creo que encaja en esta mesa justo porque es una alternativa de la sociedad civil, comprendiendo la sociedad civil como estudiantes y no solo los estudiantes, sino toda la comunidad que pues integra a la universidad. En este sentido, pues me gustaría iniciar con un poco de los antecedentes de por qué se generó esta tesis. Y bueno, partimos de un contexto violento, ¿no? El país, tristemente, lamentablemente, es violento para todas y todos. Se ha convertido en uno de los 20 países más peligrosos para ser mujer específicamente. Estoy de acuerdo con un artículo publicado por la revista Forbes en 2020. Y bueno, pues hay que decirlo, además de que el país es violento, sí el hecho de ser mujer implica una categoría extra de riesgo, ya que 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres. El 39% de las mujeres se sienten inseguras en centros educativos, estoy de acuerdo con la encuesta nacional de relaciones y del hogar en 2016, y bueno, pues esta inseguridad no viene únicamente de una percepción, sino que sí está fundamentada en que el 10.9% ha sufrido violencia sexual en la escuela. Entonces, este es un poco el panorama de cómo vive una mujer su día a día en las aulas educativas. Y pues sí, es decir, partimos de un país que es peligroso, que el hecho de ser mujer te convierte en un sujeto o una sujeta mucho más vulnerable, y que de este tipo de violencias, pues la violencia sexual es una de las que más nos afecta. Entonces, partiendo de este contexto, iniciamos a investigar cuál es la problemática y creo, desde mi punto de vista, que uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos es la cifra negra. El 91.3% de las víctimas de violencia sexual en las aulas educativas no solicitó ayuda. Entonces, de esa otra cifra que les comentaba anteriormente, pues tristemente hay muchas más que no denunciaron en el momento. Al investigar cuáles fueron las razones de por qué no se denuncia, pues encontramos que el 49.3% no denunció por no considerarlo de importancia. Esto nos habla no únicamente de que la violencia sexual no sea percibida como importante, sino que muchas veces hay desconocimiento de las violencias a las que las mujeres pueden llegar a ser víctimas, ¿no? Es decir, en el caso específico de acoso y hostigamiento sexual, hay muchas mujeres que no saben que lo que sufrieron se llama acoso, a pesar de que la violencia estuvo, ¿no? Y la inconformidad, pues, se presentó. El otro 50.7% restante no denunció por miedo a consecuencias, revictimización, vergüenza o falta de conocimiento sobre el proceso de denuncia. Entonces, esto nos vuelve a poner en un contexto en el que sabemos que hay violencia sexual en las escuelas, pero es difícil identificarlo, ya que sea porque las personas no tienen conocimiento de la violencia o por el miedo a las consecuencias. Y bueno, en estas consecuencias, ya ahorita vamos a entrar un poco más en tema, pero es justo referente a la falta de muchos protocolos o pues sí procesos tal cual en las universidades y en general en las instituciones educativas. Ahora, de las denuncias efectuadas, solo el 18% fueron sancionadas. Esto nos vuelve a plantear un tema de que hacen falta estos mecanismos que pues sí sancionen para evitar que se repitan, ¿no?, las conductas de violencia sexual en general. Ahora, la medición del problema en números es importante, pero es insuficiente debido a la complejidad de la violencia sexual y pues a grosso modo del acoso y del hostigamiento sexual. Son conductas muy normalizadas, muy fáciles de confundir, y también en ese sentido quiero aclarar que por eso el protocolo se acotó al tema de acoso y hostigamiento sexual, porque la violencia sexual abarca muchas formas de expresión, pero sí desde la experiencia
me he dado cuenta en mi contexto que el acoso y el hostigamiento sexual son unas de las actividades y conductas que más se repetían en el entorno de la universidad y pues que no había ningún mecanismo efectivo, ¿no? Para frenarlo. Aquí hay algunos datos donde podemos pues, evidenciar que hay acoso dentro de la Universidad de las Américas Puebla, porque hasta el momento no hay una investigación cuantitativa, ¿no? Del número de acosos, ya que no hay una metodología planteada, pero pues sí podemos hablar, por ejemplo, que en Facebook en el 2018 se hizo un perfil nombrado UTLAB sin acoso, en donde muchas estudiantes pues denunciaron precisamente los actos de acoso que habían sufrido dentro de las instalaciones de la universidad. En 2019 volvió a hacerse tendencia en Twitter el hashtag MeTooArtes MX, y pues esto hizo referencia sobre todo a aquellas que sufrían acoso y hostigamiento en la Escuela de Artes y Humanidades. Eso es muy importante que aclarar. Hay pues carreras que de alguna forma son más propensas a diversas conductas o diversas expresiones de violencia sexual y de acoso sexual, por ejemplo, lo que es danza, teatro, entre muchas otras que tal vez el contacto físico es mucho mayor, pues sí hizo que este hashtag se volviera tendencia, sobre todo, ¿no? Y ya para el 6 de marzo de 2020, a punto de iniciar la pandemia y con todo este revuelo que hubo respecto al paro nacional de mujeres, pues hubo un paro activo dentro de las instalaciones, hubo un buzón de quejas donde justo pues la iniciativa era conocer quiénes pues estaban sufriendo acoso, en qué áreas, en qué horarios, para poder determinar de alguna manera cuáles eran esas circunstancias que exponían más a la situación. Y bueno, pues en ese momento yo tenía una experiencia en el plan del consejo universitario, entonces estas quejas llegaron a mí y pues sí, era un problema evidente, pero que no había un mecanismo efectivo para sancionarlo y mucho menos para identificarlo. Ahora, la justificación de esta investigación y por qué sí se debía hacer, la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 15, en su fracción segunda y tercera, pues establece justo esto, ¿no? Que las instituciones las instituciones de educación, perdón, tienen que establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados, públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos. Y por otro lado, tienen la obligación de crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y, bueno, los centros laborales para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión. Entonces, sí hay una obligación por parte de las pues, autoridades educativas a tener este tipo de procesos dentro de sus normativas, y pues la inexistencia y la deficiencia de protocolos contra la violencia sexual en universidades e instituciones de educación superior es mayúsculo en nuestro país. Tristemente son pocas las universidades e instituciones que cuentan con pues, protocolos o procesos, y aquellas que cuentan con los procesos tristemente no están elaborados con perspectiva de género o no están elaborados pues de acuerdo a las circunstancias escolares, ¿no? de cada una de las universidades. Y bueno, como les decía, pues también dentro de esta justificación cabe la experiencia particular y propia de ver como si pues el acoso era algo recurrente, y les comento en mi posición como parte del consejo estudiantil, tristemente no tenía las herramientas para poder llevar a cabo estos casos de acoso y hostigamiento sexual porque la universidad no contaba con los instrumentos necesarios. Como pregunta de investigación, entonces, surge el cómo se puede generar un protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual que sea eficaz y eficiente y que pueda ser adoptado por la Universidad de las Américas Puebla. La intención sí era directamente que la UTLAB pudiera basarse en pues, la tesis que se desarrolló para generar el protocolo interno. Y bueno, si el objetivo de la misma investigación era pues que a través de la coyuntura entre los conocimientos jurídicos adquiridos a lo largo de la licenciatura en Derecho y la perspectiva de género, pues se pudiera generar este protocolo transversal e interseccional y que resolviera las lagunas y ausencia de normativa dentro de la institución en torno a estas dos conductas, que es el acoso y el hostigamiento sexual. Como metodología fue sobre todo una revisión bibliográfica, primero de la legislación nacional e internacional, para saber de dónde desprendía esta obligación por parte de las autoridades educativas, a pesar de ser privadas, en tener espacios seguros para sus estudiantes.
Posteriormente se hizo la lectura y análisis de los instrumentos jurídicos internos de universidades e instituciones de educación superior. En este sentido se evaluó tanto internacionales como nacionales para pues encontrar qué era lo que más funcionaba, ¿no? En algunas universidades y hacer como esta pues compilación de las mejores mecanismos, guías y situaciones que debía contemplar el protocolo contra el acoso. También se buscó guías que establecieran parámetros mínimos que los protocolos contra el acoso deberían contemplar. Tristemente no se encontró una guía, excepto por la elaborada en Santiago de Chile, que esa fue de gran ayuda y un gran aporte para esta investigación, pero en México no tenemos un documento que pudiera suplir esta parte. Luego se hizo la consulta a expertos que elaboraron esos mismos protocolos para saber cuáles eran las áreas de oportunidad de cada uno y pues con la intención de suplir y mejorarlos, ¿no? Y los protocolos de las dependencias públicas de México, el país en general, para que nos guiara en la estructura y en la redacción del mismo instrumento. Finalmente se pues, leyó, estudió, investigó, analizó los instrumentos aplicables a la UTLAP para pues sí, precisamente que este protocolo pudiera ser adoptado, ¿no? A través de todo el marco normativo institucional que cuenta la universidad. Principales hallazgos, pues como principales hallazgos, además obviamente de encontrar que sí, precisamente los protocolos, pues que ahorita están en vigor, muchos tienen bastantes deficiencias, pues el principal hallazgo fue la elaboración precisamente del protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas Puebla, una propuesta. Es decir, la tesis se dividió en dos áreas. En primer lugar, la investigación necesaria y en la segunda parte, pues, el protocolo tal cual, ¿no? La propuesta de protocolo. Este protocolo consta de 10 títulos y 39 artículos, los cuales, bueno, los títulos son los que pueden ver en pantalla. El primer título es las disposiciones generales, donde se contempla el objeto, las definiciones, los principios, los sujetos y ámbitos de aplicación del mismo protocolo. El segundo título son medidas de prevención. Hay que entender que un protocolo contra el acoso no únicamente quiere sancionar las conductas, sino quiere erradicarlas de raíz precisamente, y en ese sentido pues es necesario tener estas medidas de prevención, como pueden ser pues una comisión de género, una guía de buenas prácticas y la transparencia y comunicación de las mismas conductas, ¿no? Lo que les comentaba, pues muchas veces no conocen, no sabemos que estamos siendo víctimas o que tal vez estamos generando acoso. Entonces, por eso también es muy importante tener esto en cuenta. El tercer título es el Comité Especializado contra el Acoso, quienes, pues, justo en el protocolo se propone que sean quienes llevan a cabo el proceso de denuncia, la sanción, la valoración de pruebas, etc. El título cuarto y quinto, cada uno, pues, el cuarto habla del acoso sexual, el quinto del hostigamiento sexual, se conforman de los elementos y las conductas y las definiciones jurídicas que constituyen a cada uno de estos. El capítulo sexto es precisamente el proceso de denuncia y en general todo el proceso que llevaría aquella persona que sufrió un acto de acoso y aquella persona que generó el acto de acoso. Y en el título séptimo son las pruebas aceptables. Este fue un título que supuso mucho pues reto en la elaboración, porque sí definitivamente había ahí situaciones de cómo podemos probar aquellos actos que por naturaleza son de realización oculta, ¿no? Pero bueno, ese es el título que lo comprende. El título octavo comprende la resolución que se puede tener, el noveno acerca de las sanciones y el décimo respecto a las quejas. El anexo que lo compone es una tabla donde se relacionan tanto conductas como sanciones que sean desaplicables y proporcionales, ¿no? En general, pues este es como un diagrama visual de los títulos que lo componen y cada uno de los elementos que lo componen. Se los he mencionado anteriormente. Y bueno, pues creo que es un gran aporte hacia la universidad, pero no únicamente hacia la universidad, sino hacia todas aquellas personas que busquen implementar protocolos contra el acoso y el hostigamiento sexual o bien contra la violencia de género dentro de sus organizaciones, instituciones, etcétera, porque creo que es necesario que estas herramientas existan. Y pues nada más como manera de conclusión, me gustaría hacer esa reflexión en que el hecho de que no haya casos de acoso o que no se vean casos de acoso no quiere decir que no existen. Muchas veces no se ven porque no hay un proceso de denuncia ni un protocolo adecuado, eficaz y eficiente.
Eso sería todo por mi parte y pues muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias a CEMEFI y a la UTLAP por permitirme presentar. Excelente, Karina, muchísimas gracias, muy interesante, un tema pues que ahorita te dice que es de actualidad, pero no, es de toda la vida, es algo que siempre se ha dado y definitivamente que bueno que lo abordaste. En este momento fue un caso específico, sin embargo está extendido. Voy a hacer un pequeño cierre respecto a toda la participación de ustedes y ahorita vemos si nos da tiempo, extendemos hacia una pregunta. Quisiera yo iniciar pues, precisamente por Karina, ¿no? Como menciono, es súper interesante el tema que está abordando, lo abordó de una manera excelente. Y sí, efectivamente, el aporte de generar esos protocolos es básico en todas, no solo en las universidades, sino en todas las áreas de trabajo, aplicarlo para lograr esa prevención. Definitivamente, y ahorita pues nos estás hablando precisamente del acoso sexual hacia las mujeres, pero vemos tremendamente que también se da el famoso bullying en varias áreas de la vida, ¿no? En las universidades, en el trabajo, etcétera. Es, como te digo, muy, muy importante tu aporte y sobre todo buscar una forma de analizar comparativamente los protocolos que existen para poder, si no unificar, sí tomar lo más destacado de cada uno de ellos para irlo aplicando. Nuevamente te doy muchas gracias y nos da pauta para seguir adelante definitivamente. Muchas gracias, Cari. Seguiría yo con mi comentario con Arturo, donde él nos habló sobre el empoderamiento pacifista. Como ustedes ven, son muchos aristas las que se tocan porque habla precisamente de que ese empoderamiento pacifista sea constructivo. Hacia eso debemos ir. Habla de una concientización general del ambiente en el que se está viviendo la problemática para que la sociedad en su conjunto vaya hacia adelante y se busque, como él mismo lo menciona en el análisis de varios de los autores que realizó, hacia el bien común, ¿sí? Conjuntarnos y buscar ese bien común. Estuvo muy interesante la metodología que utilizó, porque a través del Atlas sí logró una categorización tremendamente interesante, inclusive muy, muy detallada, respecto a todo lo que incluye, ¿verdad? Como ¿cómo lo llama? Empoderamiento de la paz, pero dice es que necesitamos desarrollar ciertas capacidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando queremos ir hacia la paz debemos buscar, sí, inicialmente la transformación, posteriormente pues, se necesita tener capacidades de negociación, capacidades de diálogo, ¿sí? Y la politización, que en este caso lo marcaba como la generación de acuerdos, ¿sí? Dentro de la sociedad civil, dentro del gobierno, dentro de las instituciones, dentro de todas las asociaciones en general. Entonces, sí, definitivamente debemos buscar ese empoderamiento a través de desarrollar las capacidades necesarias. Él inclusive termina con una enumeración de preguntas tan interesantes, cuestionamientos que nos llevan precisamente a no cruzar los brazos, ¿no? Sino hasta hacia seguir implementando investigaciones de ese tipo, porque es lo que buscamos realmente, que se logre el empoderamiento pacifista, ¿sí? Buscar hacia ese fin, ¿sí? Como lo dice él mismo, a ese bien común de nuestra sociedad y el mundo. Imagínate, si logramos todo esto, pues estaría muy, sería importantísimo para nuestro mundo, para nuestra sociedad, ¿no? Inclusive tú nos mencionas de hacer un análisis comparativo, ¿sí? De cómo se ha dado esos empoderamientos y se me hace definitivamente muy, muy, muy interesante. ¿Sí? No, el hecho que yo haga estos breves comentarios no, a lo mejor le resto interés a su documento o alguno que quisieran ustedes profundizar, pero sí quisiera yo comentar esto para que la mesa no se vaya sin algún cierre respecto a la importancia de sus trabajos. Gracias, Arturo. Ahora, si menciono el de José Alejandro, donde habla de la gestión social en redes
Eso se me hizo, yo cuando leí su ponencia no había entendido tanto el contexto, pero se me hizo a lo largo de lo mismo de esta exposición que él me mencionó, la importante de la gestión del recurso humano dentro, ¿sí?, de estos sitios, digamos, donde van a apoyar a las personas, ¿no? Como es, como él decía, tal vez sea cliente, ¿no? Pero no es así, sino es un usuario, como dio el ejemplo del asilo de ancianos o como dio el ejemplo de los centros de ayuda a las mujeres. Entonces nos damos cuenta de qué tan importante es la gente que está dentro de estos lugares, porque son los que van a estar en contacto directo con las personas que están vivenciando, ¿sí?, su problemática internamente. Es como dice ahí, es una red tan importante cuando habla del asilo, entre lo que él está atendiendo o la enfermera que está atendiendo, el mismo de intendencia que está teniendo que limpiar, el médico que llega a atender, en fin, es una red que se da, que es muy importante, que en un momento, si fuera una empresa, diríamos que el Departamento de Recursos Humanos tiene que estar detectando los perfiles más adecuados para atender, ¿sí?, internamente a los que están dentro de estos lugares. Y si hablamos de casas hogar, si hablamos, como lo menciona él, en el caso de los lugares para atención a mujeres, imagínense, ¿no? Psicólogos, sociólogos, abogados, en fin, todo un grupo bien capacitado que tenga realmente, como él dice, sí, cierta capacidad, habilidades, actitudes que son muy importantes, que están basadas en valores. Entonces, la forma en que nos los presentas, José Alejandro, está muy interesante, y sobre todo porque ahorita, como vamos a ver, en la primera exposición nos hablaron de redes externas, y aquí tú nos estás hablando de una red interna, ¿sí?, que muchas veces no nos percatamos tan a fondo respecto a cómo deben estar funcionando internamente estos lugares físicos, estos asilos, estas asociaciones, estas casas hogar, etcétera. Entonces, la forma en que tú nos lo estás presentando estuvo muy interesante. Estamos hablando de la importancia del perfil de la gente que va a atender o que va a estar alrededor de estos grupos vulnerables, como lo mencionas tú, vulnerables, ¿sí? Y por último, comentar un poco más, bueno, sobre lo que nos menciona Víctor, habla de la estructura relacional de las organizaciones, donde se me hizo muy interesante los modelos jerárquicos o policéntricos, ¿verdad? Como él menciona, probablemente un modelo jerárquico no funcione, ¿sí? Porque necesitamos realmente que haya esas redes externas. ¿Por qué? Porque se vuelven en un momento más productivos. Si empiezan a trabajar de una manera conjunta, estructurada relacionalmente, seguramente que van a obtener mejores resultados. Nosotros inclusive dentro de la sociedad civil conocemos ya asociaciones que, aunque trabajan en forma independiente, se están uniendo, y uniendo es como están logrando una presencia a nivel nacional. Sí, yo ahorita tengo en la mente una red sobre adopción, donde son diferentes redes en nuestra república, sin embargo, ya se están uniendo y están ante el Congreso presentando precisamente propuestas conjuntas que lleva esto más adelante. Entonces, realmente lo que se busca, como bien lo menciona Víctor, es no limitar la actividad, sí, es buscar la efectividad, y probablemente, como él mismo lo menciona, es de una manera policéntrica cómo se va a lograr. No que vamos a anular totalmente algún tipo jerárquico, pero sí necesitamos trabajar que sea menos centralizado, ¿sí? Pero sí que se pueda extender, que podamos abrir, como él le llama, redes, ¿sí? Aunque no, oficialmente no las podríamos llamar así, pero sí unas redes de acción, ¿sí?, dentro de las diferentes asociaciones, porque de esta manera esa estructura organizacional de esa sociedad civil, y en este caso nos está dando el ejemplo de Reynosa y Matamoros, inclusive tu gráfico de red está súper interesante, muy gráfico,
y nos lleva a entender más claramente cómo se están dando esas redes. Imagínate que ese tipo de investigación la lleváramos a nivel estatal. Cada uno de nosotros, en nuestros estados, nos lleváramos a esa investigación, el crecimiento que tendrían estas sociedades, esas asociaciones civiles que tanto se necesita en nuestro país para mejorar, como mencionaban, cerrando todos ustedes, por el bien común, por el bien de la sociedad. ¿Sí? No sé si alguien más quisiera mencionar algo, algunos de los conferencistas, tenemos unos cuantos minutos. Agradezco yo muchísimo la participación de todos ustedes, gracias al público en general que estuvo acompañándonos. Muchas gracias por el apoyo que en todo momento nos estuvo dando Lorena de la Universidad de las Américas, Ausencio Miranda como representante del CEMEFI, agradezco mucho porque nos ayudó a llevar a cabo la logística de una manera excelente. Bueno, yo no me presenté formalmente, soy Lucía de la Cueva, soy de la Universidad Vasco de Quiroga, del Departamento de Investigación, estoy a sus órdenes, también apoyo a los proyectos de CEMEFI, y pues como todos nosotros estamos a sus órdenes, y nuevamente felicito a todos los ponentes por ese interés que tan manifiesto que tienen de investigar y sobre todo sacar resultados, generar propuestas, que eso es lo más interesante para que sigamos adelante. Muchas gracias a todos y sigamos en este congreso tan interesante de CEMEFI que todavía tenemos el día de hoy y el día de mañana. Pueden ustedes inclusive participar en las mesas, en fin, todo está abierto. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Muchas gracias, Lucía. Y aprovechar a nombre de todo el CEMEFI, a nombre de nuestro presidente ejecutivo, agradecerte, Lucía, tu participación en esta mesa. Ana Karina, Víctor, José Alejandro y Arturo, muchísimas gracias a nombre de todo el CEMEFI. Y pues reiterar la invitación de Lucía a continuar con este seminario. Les agradecemos muchísimo a todos los asistentes. Les enviamos un abrazo. Bye. Muchas gracias a todos. Oiga, vamos a poner una cámara, vamos a sacar una foto, no se vayan, vamos a sacar una foto, ¿les parece? Excelente. Antes de irnos, para que, sí, más Ya nos peinamos, ¿verdad, Arturo? Vamos a peinarnos todos los que necesitamos. Permítanme. Ahora sí, pongan toda su cámara. Faltan algunos. Vamos a ver. Permítanme. Voy a tomar dos, permítanme. Todavía no cierren. Listo, muchísimas gracias a todos. Bye. Cuídense, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.